Se abre la audiencia de vista pública en el expediente 2059-2014, formado por amparo en única instancia, promovido por Miriam Azucena Escobar Méndez, contra la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil. El secretario general dará lectura a la relación del acto reclamado y de las peticiones de fondo formuladas por la postulante. Asimismo, efectuará las advertencias reglamentarias de esta audiencia. En esta acción quedó señalado como acto reclamado la sentencia que dictó la autoridad denunciada el 4 de noviembre de 2013, por medio de la cual en su segmento resolutivo declaró procedente el recurso de casación, casa la sentencia dictada por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil el 9 de diciembre de 2011, y al resolver conforme a derecho declara sin lugar la demanda ordinaria de daños y perjuicios promovida por Miriam Azucena Escobar Méndez en contra de la entidad Procter & Gamble Interaméricas de Guatemala Limitada. Se condena en costas a la parte vencida. La promotora del amparo solicita que la Corte de Constitucionalidad dicte sentencia formulando las siguientes declaraciones: que se otorga el amparo solicitado por Miriam Azucena Escobar Méndez en contra de la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia, que se restablezca la situación jurídica afectada, que se deja en suspenso en cuanto a la reclamante la sentencia que constituye el acto reclamado, y que se restituya a la postulante en sus derechos conculcados, ordenando a la autoridad impugnada resolver conforme a derecho y a lo considerado, respetando los derechos y garantías de la postulante bajo los apercibimientos legales. Consecuentemente, al restituir la situación jurídica afectada, se declare, se desestima el presente recurso de casación por motivos de fondo interpuesto por Procter & Gamble Interaméricas de Guatemala Limitada, en contra de la sentencia de fecha 9 de diciembre de 2011, emitida por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil dentro del expediente Sala 445-2011 a cargo del oficial tercero, que se condene en costas al recurrente e imponiendo una multa de 500 quetzales que deberá ser efectiva en la tesorería del organismo judicial dentro del tercer día de quedar firme el fallo. Que se notifique y con certificación de lo resuelto se devuelvan los antecedentes a donde corresponde. De conformidad con la normativa reglamentaria que rige las audiencias públicas, quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 de estas disposiciones reglamentarias, y no dar lectura a ningún documento, salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente de la Corte de Constitucionalidad. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para cumplir esa exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Puede hacer uso de la palabra el abogado Carlos Humberto Rivera Carrillo, quien representa y auxilia a la postulante. Muchas gracias, señores honorables miembros de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Venimos a solicitar amparo, entendiendo que los presupuestos del amparo no son presupuestos procesales, pero con la clara convicción, como lo dice Armando Rivas, de que el amparo es no para conocer las razones jurídicas, porque avisoradas estas no se resuelven, no se conceden, sino se otorga protección. Quiero comentarles de que este proceso en el cual se interpone amparo comienza en el año 2001, es decir, ya tiene 14 años de existir. Tuve la suerte de acompañar el proceso desde el inicio, desde las pláticas que quisimos sostener con la señora Willock para llegar a un arreglo como representante legal de Procter & Gamble. Procter & Gamble Interaméricas es una multinacional y aquí hay una disparidad de poderes pero absoluta, tremenda,
más grande que la que hubiera entre el Estado de Guatemala y un ciudadano, porque es una empresa cuyo presupuesto anual supera en muchas veces el presupuesto de nuestro país. Así de dispar es la relación que hay entre una viuda que tuvo que cerrar la empresa que le daba de comer. Es grave la situación y venimos a solicitar la protección constitucional ante esta seria injusticia que se presenta. Se gana durante el proceso, que es un proceso de daños y perjuicios. Se hacen cambio de más de 5 equipos de abogados y a veces en audiencias con 5 abogados presentes. Sin embargo, la prueba es abundante. Es imposible ir en contra de toda la prueba presentada dentro del proceso. Así se gana la primera instancia, así se gana la segunda instancia. Dentro de la prueba presentada en este proceso, se encuentra el contrato celebrado entre el Grupo Moenia a través del señor Saldaña de México y el representante y el anterior titular de los derechos, ¿cómo se llama? El señor Jorge Enrique Doucet Ruano. Pero aparte de eso, el señor Saldaña viene a Guatemala, presta su declaración testimonial, confirma que él firmó el contrato. Los señores del equipo del grupo musical Moenia vienen a Guatemala, se les hacen los gastos respectivos y está toda la prueba que existe sobre ese hecho particular. Incluso hay la declaración y la confesión una confesión lisa y llana de la señora Willock de todos estos hechos. Porque ella en su declaración, si ustedes la pueden observar, declara que efectivamente no pudo firmar el contrato el señor representante de ellos y que ellos intentaron firmar un contrato de lo cual nosotros teníamos desconocimiento completamente. Resulta que se impugna la validez del contrato celebrado entre el Grupo Moenia y el señor Jorge Doucet Ruano. Y esa impugnación es declarada sin lugar en segunda instancia. Es decir, el proceso de impugnación se da completo y resulta que es declarada sin lugar. Así es que en una sentencia por demás clara de la sala confirma que toda la prueba apunta hacia el hecho de la comisión de los actos de los cuales derivan los daños y perjuicios. Y básicamente los daños y perjuicios derivan sobre el punto de que ellos asumieron tener un contrato, publicitaron el contrato donde regalaban las entradas en una fecha similar y cuando ya se daba el momento y se habla con ellos para ver si se llegaba a un arreglo, porque el contrato, ellos venían por cuenta de la señora Escobar y del señor Jorge Doucet Ruano a presentar su evento en Guatemala y entonces hacen una publicación diciendo que se cancela el contrato. Obviamente nadie llegó a las entradas y con esto acabaron con la empresa de ella. Sin embargo, en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en un recurso de casación, hace alusión a un solo punto, al párrafo último del artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y nos dice, miren, fíjese que vamos a casar la sentencia porque el contrato celebrado entre dos personas, si ese contrato no está con firma legalizada o reconocido ante juez, no puede surtir efectos contra terceros. Sí, pero no es consecuencia, la lesión no es consecuencia de la ejecución de ese contrato. Ese contrato es apenas una cuestión accesoria, porque también el artículo 186 se refiere al documento y dice que no es oponible a personas el documento que no hubiese sido a tercero, no es oponible a tercero el documento que no hubiese sido legalizado ante notario o reconocido ante juez. Pero se refiere al documento, al continente, no al contenido. El contrato está plenamente demostrado. El contrato se hace evidente en virtud, primero, de la existencia de que es escrito, que es el requerimiento que necesita los contratos, un requerimiento mínimo para prueba de los contratos. Segundo, porque las dos partes han venido a declarar que el contrato estaba suscrito y eso es obra dentro del proceso. Tercero, porque existe
la declaración testimonial de varias personas que así lo vieron. Existe la ejecución contractual, existe el recibo del pago, existe que los artistas vinieron a Guatemala, que se le pagaron los pasajes y que se hizo la publicidad, que se tuvieron las autorizaciones respectivas. O sea, no podemos decir que ese contrato no es válido o que ese contrato suscrito entre terceros es fundante para casar una sentencia en la que se ha demostrado que la entidad Procter & Gamble Interaméricas de Guatemala tiene la obligación de indemnizar. En otros países tendría la obligación de indemnizar con daños ejemplares, mayores al daño sufrido por ella. En este caso, en Guatemala, apenas la obligación de indemnizar, pero no podemos nosotros solicitar justicia cuando hay resoluciones. No podemos nosotros confiar en la justicia de Guatemala cuando hay resoluciones de esta naturaleza, pero para eso tenemos el recurso de amparo. El recurso de amparo precisamente, y es el que venimos a ejercitar aquí, es para solicitarles a ustedes que frente a la indefensión fáctica en que se encuentra la señora Escobar, frente a la destrucción de su vida, frente a 14 años de proceso, frente a la disparidad de las partes y frente a la aplicación unívoca que debe hacerse del derecho, por cualquiera de las escuelas interpretativas que se quieran. Por la escuela positivista, pues el sistema nos lo obliga. Fíjense que además de esta situación hay un error gravísimo cometido por la Corte Suprema de Justicia, porque la Corte, el artículo que la faculta a ella, o donde el artículo, la casación es un proceso formal, sumamente formal, y el inciso 2 del artículo 621, no sé si me permiten leerlo, gracias. Dice, cuando en la apreciación de las pruebas haya habido error de derecho o error de hecho, si este último resulta de documentos o actos auténticos. El error de hecho y de derecho no viene de la apreciación de actos auténticos. La sentencia no se fundamenta en una escritura pública, ni se fundamenta siquiera solo en ese documento. Se fundamenta en un contrato que pudo haber sido verbal, que pudo haber sido telefónico, que pudo haber sido por medios electrónicos y que es perfectamente válido. No podemos venir, o sea, hay una aplicación realmente lesiva a los intereses de mi cliente y lesiva especialmente a los intereses de la justicia en Guatemala. La invocación de garantías constitucionales que se requiere para requerir una pronta y eficaz protección, resulta conducente cuando el organismo judicial aparece en que ha sido ejecutada en una forma inadecuada y se traduce en una vulneración constitucional. El principio del debido proceso, el principio de acceso a la justicia. Nosotros necesitamos tener acceso a la justicia, no es algo solo material, no es algo solo formal, es algo de fondo. Y se ha cumplido a cabalidad con 14 años de litigio y consideramos que la Constitución garantiza ese acceso a la justicia. La Constitución garantiza la aplicación de las normas procesales para resguardar el derecho de defensa de la señora Miriam Escobar. Acudo a su sentido de sensibilidad judicial. En Argentina el amparo nace con el caso Cot, caso Siri, donde aún sin proceso se logra hacer efectiva la fuerza de la garantía constitucional. Nosotros aquí necesitamos un acto de valentía jurídica, de valentía nacional para hacer prevalecer la justicia sobre vericuetos, como ahora hemos visto en la sentencia que trae a colación el amparista. No pretendemos nosotros que, como les decía, visualizada la razón judicial, la razón jurídica, que se nos conceda, porque no es esa su función. Estamos claros que visualizada de forma evidente la razón jurídica, lo que pretendemos es que se nos otorgue protección. Muchas gracias, señores miembros de la Honorable Corte de Constitucionalidad. Puede hacer uso de la palabra el abogado Ricardo Raúl Calvo Samayoa, que representa a la tercera interesada Procter & Gamble Interaméricas de Guatemala Limitada. Muchas gracias, buenos días a todos.
No es un secreto que lamentablemente los juicios ordinarios de conocimiento duren tanto. Tenemos una realidad innegable que la Administración de Justicia está pasando por una crisis y no es culpa de mi representada que el juicio ordinario haya tardado tanto tiempo. Sobre esa base, debemos de considerar un aspecto que no debe confundirse a esta Corte de alegar falacias ad misericordiam, sobre todo el tema de alegar justicia cuando estamos sobre una base de un juicio de conocimiento. En este juicio de conocimiento, la función principal de la parte actora es demostrar sus pretensiones de hecho. Y en el caso de mi representada, que está siendo demandada, de conformidad con el debido proceso y el derecho de defensa, nadie puede ser afectado en sus derechos si no ha sido citado, oído y vencido en juicio, mediante resolución firme, ejecutoriada y ante un tribunal competente. No debemos de partir sobre premisas ad misericordiam en el sentido de pretender manipular a esta Corte sobre ese tema. Definitivamente entiendo que para la amparista debe ser frustrante de litigar durante 14 años, obtener una sentencia favorable tanto en primera como en segunda instancia. Y con un hálito ya de victoria, pues ya prácticamente creía ella que ya tenía ganada su sentencia, su caso. Sin embargo, debemos de partir de algo, que en este caso esa sentencia de segunda instancia era susceptible de casación. El recurso de casación es un recurso, ya todos lo sabemos, muy técnico, formalista y que está limitado a determinados actos. En este caso, pues la sentencia de segunda instancia de un juicio de conocimiento de mayor cuantía era susceptible de casación. Sobre esa base, mi representada planteó el recurso de casación técnicamente, el cual yo lo hice. Sobre esa base yo analicé y se determinó pues que se habían cometido 7 submotivos de casación por motivo de fondo, entre los cuales se alegaba violación de ley y concretamente 2 submotivos de error de derecho en la apreciación de la prueba. Sobre esa base, el juicio ordinario que planteó la parte actora inicialmente a través del señor Doucet, quien de paso, durante la secuela del juicio, cedió sus derechos a la señora Escobar. Originalmente ese señor alegaba de que él tenía los contratos o los derechos de la presentación de un grupo musical en diciembre del 2001 y esa legitimación la hacía a través de un contrato de servicios, de prestación de servicios artísticos. Ese documento es determinante porque de ahí parte todo. El resto de documentos son accesorios, pero ese documento es que le daba legitimación al señor Doucet. Sobre esa base, ese documento fue atacado oportunamente por su motivo de fondo, tanto de error de derecho en la apreciación de la prueba, 2 submotivos. Un submotivo la Cámara Civil lo rechazó, sin embargo el otro submotivo lo acogió. Y ese submotivo era de tal envergadura que influía en la decisión del fallo de tal manera que el fallo debería de ser dictado en otro sentido. Era determinante ese. Y al detectarse el error de derecho en la apreciación de la prueba, ese documento no tenía validez. Y en consecuencia, discúlpeme, es muy triste decirlo, pero se le caía todo el castigo de naipes a la parte actora. Sobre esa base, la amparista pretende mediante este amparo que sea una instancia revisora de lo actuado. El recurso de casación, como les insisto, sí era susceptible la sentencia de segunda instancia de un recurso de casación, el cual fue conocido por la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil. Se cumplió todo el debido proceso, a la parte amparista no se le violó nada. El hecho que el fallo sea contrario a sus intereses no implica ninguna violación constitucional.
el Tribunal de Casación, la Cámara Civil ya constituido como Tribunal de Casación, procedió a analizar y a conocer, de conformidad con las facultades y atribuciones que le compete como Tribunal de Casación, determinar y analizar los submotivos concretamente establecidos. Sobre esa base, la Cámara Civil determinó que se había cometido un error de derecho en la apreciación de la prueba. Consecuencia de eso, dejaba sin valor ese documento que era toral y determinante, y a la Corte no le quedó más remedio que entrar a resolver el fondo del asunto. Si acogía un submotivo de fondo, la Corte Suprema de Justicia debe de entrar a analizar el fondo del asunto y en consecuencia casa la sentencia y declara sin lugar la demanda. ¿Por qué? Ante la inexistencia o la falta de valoración de esa prueba determinante que sí influía en la decisión del fallo, la parte actora no tenía legitimación activa para poder demandar daños y perjuicios. El Tribunal de Casación, es muy apasionante lo que es la casación, porque en planteamiento de la casación es que el Tribunal de Casación es el órgano especializado a efecto de que se cumpla el estricto cumplimiento de la ley. Las sentencias de primera y segunda instancia dentro del juicio ordinario de daños y perjuicios no habían causado firmeza porque eran susceptibles de casación. Por lo tanto, uno de los argumentos de los agravios que alega la amparista es de que el Tribunal de Casación no podría revisar la sentencia de segunda instancia, lo cual no es cierto. El Tribunal de Casación podía revisar la sentencia de segunda instancia, con base, por supuesto, muy limitado a estrictamente los submotivos de casación de fondo planteados. Y así fue establecido. Debo analizar y alegar también en el respecto es de que concretamente en el planteamiento del amparo, la amparista omite concreta y específicamente cuál es el agravio que le causa la sentencia de casación. Insisto, solo por el hecho que el fallo sea contrario a sus intereses, definitivamente que se le viene al traste 14 años de litigio, 2 sentencias de primera y segunda instancia favorables para ella, eso no implica que esas sentencias estaban firmes. En consecuencia, si ustedes analizan el escrito inicial de amparo, la amparista omite indicar concreta y específicamente cuál garantía constitucional se le violó. Solamente habla generalidades. Pretende mediante esta instancia revisora del amparo que ustedes, la Corte de Constitucionalidad, entre a valorar prueba, lo cual esta Corte, con todo el respeto, está imposibilitada de hacerlo, porque esa valoración de la prueba le compete a los jueces ordinarios. Y esos jueces ordinarios, en este caso en particular, era la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, constituida en Tribunal de Casación. Ella, de conformidad con su reglamento, con sus facultades ordinarias, era la que estaba en su competencia de poder analizar, acoger el submotivo que se alegó en su oportunidad y en consecuencia entrarle de lleno a resolver el asunto. El documento que alega la parte amparista con respecto al contrato de servicios, de prestación de servicios artísticos, ese documento fue emitido en la Ciudad de México, Distrito Federal. Por eso, en su oportunidad, ese documento fue atacado por un submotivo en el sentido que ese documento no venía con pases de ley. Sin embargo, la Cámara Civil no acogió ese submotivo. Sin embargo, sí acogió el segundo submotivo de que ese documento, para que pruebe en contra de tercero, debe ser reconocido ante juez o legalizado por notario.
en ese momento se cometió una violación a la solemnidad que debe de tener toda recepción de prueba documental dentro de un juicio. Esa solemnidad no se cumplió y en consecuencia, y estoy hablando de no formalidad, estoy hablando de solemnidad, la cual implica una categoría superior a la formalidad. El hecho que definitivamente no puedo negar, que el hecho que mi mandante sea una entidad, una multinacional, definitivamente Procter & Gamble es una compañía grande, pero no es argumento para pretender de que porque sea gigante mi representada se le tengan que violar sus derechos constitucionales de haber sido citado y haber vencido en juicio. Eso realmente es una falacia, que se pretenda de que ellos son el David y mi representada sea el Goliat. Eso no es argumento para poder venir a alegar amparo. Realmente, durante toda la secuela del juicio, se cumplieron todas las formalidades y debido proceso y se dictaron sentencia en su oportunidad. El hecho que el juicio haya durado 14 años no es responsabilidad de mi mandatario. Ustedes saben, todos los juicios estamos sufriendo un retardo en la administración de justicia por la saturación de juicios. Insisto que este tribunal no puede entrar a valorar prueba. La amparista alega como uno de sus agravios generales que plantea que ese documento es uno de los tantos y que ustedes deben entrar a analizar el resto de valoración de la prueba. Ustedes no pueden como Tribunal Constitucional entrar a valorar eso. No pueden entrar a valorar la declaración testimonial de una persona. Cuando la Corte Suprema de Justicia, como Tribunal de Casación, acogió un submotivo de error de derecho en la apreciación de la prueba. Finalmente termino mi intervención con un asunto muy concreto, y es que el amparo debe de ser también declarado sin lugar, denegado, por extemporáneo. La parte amparista presentó el amparo en contra de la sentencia de casación de fecha 4 de noviembre del 2013. Esa sentencia fue notificada el 19 de diciembre del 2013. Sin embargo, la amparista presentó recursos de ampliación y aclaración en contra de la sentencia, los cuales fueron resueltos hasta en auto de 5 de febrero del 2014 y notificada la demanda, ese auto el 3 de abril del 2014. El amparo lo planteó en abril del 2014. Hay doctrina la cual oportunamente la invoqué en su oportunidad y en mi alegato por escrito que presenté, donde dice que el planteamiento de recursos de aclaración y ampliación no interrumpen el plazo del amparo, por lo cual el amparo es total absolutamente extemporáneo. Finalmente, ruego a esta Corte que, si bien es cierto, son 14 años de estar litigando, los cuales yo no he litigado los 14 años, llevaré unos 3 años en este litigio, por la aclamación de justicia que puede estar la amparista ante esta Corte pidiendo justicia y todo, realmente no se puede obviar los elementos del debido proceso. La parte amparista se le cumplieron todos sus derechos de defensa, debido proceso, tuvo acceso a todo en la tramitación del todo el juicio, en todas las incidencias que hubieron en el juicio ordinario, por lo cual el hecho de venir a clamar justicia y que se le venga al traste sus 14 años de litigio y todo por la sentencia de casación no es un argumento. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra la agente fiscal, abogada Darlenia Polonia Monge Pinero, de opción del Ministerio Público. Gracias, señor presidente, honorables magistrados, abogados y demás personas presentes, muy buenos días. En el presente caso, el Ministerio Público considera que la postulante no demuestra la existencia de agravios de índole constitucional en el memorial de interposición del amparo. Asimismo, la postulante ha tenido acceso y la oportunidad de ejercitar su derecho de defensa y se ha llevado a cabo un debido proceso,
Por lo tanto, en el presente caso no existe vulneración del debido proceso ni tampoco del derecho de defensa arguidos por la postulante del amparo, por lo que no existe agravio en el presente caso que pueda ser subsanado por la vía constitucional del amparo. Así se ha pronunciado esta Corte respecto de la improcedencia del amparo cuando no existe agravio en los expedientes 405-2010, sentencia de fecha 8 de abril del año 2010, expediente 999-2010, sentencia de fecha 26 de octubre del año 2010 y expediente 4077-2013, sentencia de fecha 17 de diciembre del año 2013. Solicito su autorización, señor presidente, para dar lectura solo a la parte conducente del expediente 4077-2013. En esa sentencia indicó esta Corte: el amparo es una garantía constitucional cuya esencia es la prevención de agravios o la restitución de los derechos cuando la situación gravosa ha ocurrido. De esta manera, el tribunal o juez de la materia, al ejercer su función juzgadora, además de ubicar la situación o acto que se denuncia, debe establecer si con esto se afecta a la persona. De no encontrarse esta última consecuencia, el amparo es improcedente, porque su fin último es la protección de los derechos fundamentales. En ausencia de lesión a estos, la jurisprudencia constitucional ha definido que el amparo no puede prosperar. Así lo indicó esta Corte en el expediente 4077-2013, sentencia de fecha 17 de diciembre del año 2013. Por lo tanto, al no existir agravio en el presente caso que pueda ser subsanado por la vía constitucional del amparo, el Ministerio Público solicita que el mismo sea denegado al dictarse la sentencia correspondiente. Muchas gracias. Se clausura la audiencia a vista pública.